Bueno, seguimos por CX30 Radio Nacional y te estaba comentando el tema de la gran reconversión que hay tecnológica en el mundo, industrial. Cuántos cambios ya se instalaron en todos nosotros y muy acelerados por la pandemia además, ¿no? Ya está con nosotros el diputado Rodrigo Goñi, que está haciendo un esfuerzo enorme. Yo le agradezco un montón, diputado, porque sé que están en plenas comisiones por el tema de rendición de cuentas. Estoy en contacto siempre con el diputado Esquipán y con Raúl Rodríguez y me explican todas estas cosas. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Un gusto, pero hay que tener con un pie en la coyuntura y Ujú. con otro mirando lo que viene, porque si no, por más que hagamos las cosas bien en la coyuntura, si no miramos lo que viene, va a ser faraón y hambre para mañana. Así que con mucho gusto para poder conversar de estas cosas contigo y con la audiencia, por supuesto. Como dice el presidente, ¿no? Si no, el mundo nos lleva por arriba, ¿eh? Si nos quedamos, está muy acelerado todo en materia de tecnología, de cambio, incluso la apetencia que va a haber mundialmente por establecer el mercado internacional que se paralizó por todo esto, y hay mucha apetencia mundial por establecer relaciones comerciales. Diputado, yo lo escuchaba el otro día en televisión, en una nota muy interesante sobre la Comisión del Futuro, qué nombre sugestivo, le decía a todos los oyentes, y tiene que ver con esto, con visualizar a través de una comisión de parlamentarios la revolución tecnológica que hay, que ya está instalada, y quizá lo que se dice futuro ya es hoy, y el futuro va a ser inclusive más desafiante. Tecnología informática, cibernética, la big data, ¿no? Todo eso en ese paquete, la robótica, y cómo eso va a modificar las relaciones laborales, cómo va a cambiar el mercado de trabajo, por ejemplo, gran desafío para el país. Bueno, ahora va a cambiar todo, ¿no? Está cambiando también las comunicaciones. Yo contigo ahora estoy por Zoom, Claro. eh, digamos, y nos estamos viendo la cara, Mm. y yo podría estar en cualquier lado del mundo y podríamos tener exactamente la misma comunicación. En la educación, en la educación vienen cambios enormes. Ujú. Eh, Va a ir cada vez más ganando terreno la virtualidad, porque más allá de que, por supuesto, la presencialidad tiene su parte positiva, bueno, Ujú. para decenas y te diría cientos de millones, estamos Ujú. hablando de que en el mundo tenemos 7.500 millones, pero increíblemente en un plazo de 25 años vamos a llegar a 10.000 millones. Vamos a tener el aumento poblacional más grande de toda, por supuesto, de toda la historia. De toda la historia. Entonces, la posibilidad de acceso a la universidad, por ejemplo, para Ujú. millones y millones de personas en el mundo, solamente va a poder ser virtual, pero que de otra manera no iba a ser posible. Entonces, bueno, eh, eh, los idiomas, en Uruguay nos ha costado muchísimo aceptar que el que no sabe inglés casi que Sí. no puede hablar con el mundo. ¿Cómo aprender a aprender, valga la redundancia, a nivel digital? No es lo mismo, es decir, cuando tú estás en una clase o en un aula que cuando tú tenés que de alguna forma ir aprendiendo a través de una pantalla. Ese es Claro. el mundo que ya está viniendo y que Ujú. el Parlamento no puede estar ajeno. Si el Parlamento está ajeno, el Parlamento pasa a ser una pieza de museo, ¿verdad? Claro. O un espectador de lujo. En el mundo entero, eh, o sobre todo los principales países del mundo, Ujú. tienen estos espacios que yo sé que en Uruguay el término comisión o el instrumento comisión tiene una mala fama. Pero bueno, es el nombre que además tiene en la mayor cantidad de los parlamentos del mundo, porque es un espacio que te agrego, no es Mm. solamente con parlamentarios. Los parlamentarios somos minoría, la Ujú. mayoría son científicos, son emprendedores tecnológicos, son expertos en educación, son expertos en bioética, porque, Ujú. como bien se dice, hay muchos futuros posibles, pero no todos son deseables. Por ejemplo, Claro. nosotros vamos, ¿qué Uruguay queremos? Por supuesto que hay bases tecnológicas y de lenguaje y digitalización que sí o sí tenemos que adaptarnos, pero hay otras cosas que sí podemos elegir. Por ejemplo, a nuestros ancianos y enfermos, ¿vamos a ir por la vía del cuidado con robot o vamos a ir por la vía del cuidado humano? Bueno, esas son las cosas que sí se pueden elegir, por supuesto, si cuidamos los recursos públicos, ¿no? Porque, digamos, para poder tomar opciones uno tiene que tener recursos. Y si uno los despilfarra en algunos lados, no los tiene para lo que
quiere hacer con ello, ¿verdad? Diputado, respecto a ese concepto, entonces el Uruguay tendría que apostar a fortalecer ciertas áreas económicas vinculadas a la nueva tecnología para permitirse esa opción. Sí, Otra sí, opción sí. que se me ocurre puede ser, se habla que hasta se puede robotizar el cultivo, ¿no? ¿Para qué tener ya campesinos en la tierra si podemos tener robots? Se puede estar hablando de eso. Y Bueno, también por ese lado hay un tema de integración social, hay un tema de paisaje humano en nuestra sociedad rural. esas son todas las cosas que naturalmente hay procesos que sí o sí, Oreste, se tienen que producir porque tú tenés que producir a determinados costos y Ujú. naturalmente si hay una máquina que siembra en las 24 horas, Claro, bueno, frente claro, a eso no vas a poder competir. claro. Ahora, ¿eso significa que solamente en el campo vas a tener máquinas? No. Entonces, digamos, hay decisiones políticas de Estado Ujú. que tienen que llevar a que estarán las máquinas por un lado, pero quizás sea mejor que quienes las manejen estén en el propio campo, entre otras cosas, porque bueno, porque de alguna manera también tienen mucho más conocimiento para poder manejarlo en ese campo concreto. Ujú. Esas son las decisiones que sí estamos a tiempo de tomar, ¿m? Porque Ujú. como tú bien decías, si no las tomamos con tiempo, después no vamos a tener más remedio que aceptar lo que el mundo económico en este mercado global vaya imponiendo. Por Claro, eso es muy importante que en el espacio parlamentario, que es donde están representados todos los partidos y todos los ciudadanos, bueno, hagan esa reflexión, ¿m? Que por supuesto es una reflexión para la acción, ¿no? Es para ir claro, tomando claro. las medidas legislativas, legislar con anticipación. Y para eso, cada vez más, todos tenemos que aceptar que el mundo de la ciencia y el mundo de la tecnología tienen cada vez más para decir. Entonces, como la buena experiencia que tuvimos, y creo que el GACH no solamente fue bueno para ayudarnos a superar lo peor de la pandemia, sino nos abrió el camino. Al Uruguay le costaba mucho, por ejemplo, en el Parlamento no hay espacios hasta ahora Ujú. donde los científicos y los tecnológicos puedan estar en forma permanente. Bueno, ahora Claro. sí, porque indudablemente, yo por más que sea un apasionado de esto, Ujú. eh, el 90% de las cosas Claro, claro, no las claro, tengo, claro. digamos, actualizadas. Ellos sí, porque están en eso, porque además son expertos, porque están en contacto permanentemente con los avances que minuto a minuto se hacen en el mundo, ellos Ujú. tienen que estar ayudándonos, no solamente a los parlamentarios, ayudando al país a, bueno, ir adaptando a este nuevo mundo que trae cambios, como tú muy bien decías al comienzo, lleno de impactos y muy cargados de transformaciones. Antes los cambios venían Ujú. mucho más lentos. Sí, sí, es Para que cierto. se produjera un cambio en una determinada actividad pasaban décadas. Ahora a veces pasa un par de años. Por eso anticiparse ahora más que una opción pasa a ser una necesidad. Diputado, como para ir cerrando la nota, recuerdo una expresión del politólogo argentino Fantini, que decía que la pandemia tiene el efecto lupa, en el sentido de que vio que con una lupa uno ve todo mucho más grande y eso que estaba ahí como oculto se pone en evidencia. El caso del GACH, que usted dice que pone en evidencia la necesidad imperiosa de la ciencia al servicio de las políticas públicas y colaborando con legisladores. En ese sentido, ¿cómo está la comisión? Como usted lo dijo ya, integrada multidisciplinariamente, hay distintos sectores científicos, tecnólogos, pero ¿hacia dónde apunta la comisión? Bueno, como tú referías al comienzo, el primer año nosotros Ujú. tenemos que terminar cada año un tema y un tema con un reporte final con recomendaciones, incluso legislativas. El Ujú. primer año va a ser el tema del trabajo. El trabajo, hoy, si tú no tenés en cuenta los avances científicos, tecnológicos y tecnológicos, bueno, no vas a saber cuáles van a ser, por ejemplo, las ocupaciones y las formas de producir de los próximos años, que van cambiando las preferencias de consumo. Entonces, vamos a ser un grupo de más de 50 científicos y emprendedores tecnológicos en forma permanente, Ujú. visualizando lo que va a ser el mundo de trabajo, por lo menos intentando algunas tendencias, anticiparlas para Ujú. prepararnos. De eso se Claro, trata, sobre todo a nivel educativo y también con algunas regulaciones que tienden a facilitar esos desarrollos. perfecto. O sea que va a tener un impacto bastante directo en el sistema educativo y algunos Sí. impactos que se irán viendo en temas laborales y empresariales.
Sí, yo Diputado, quiero eso. muchísimas gracias por esta nota. Como siempre, que ya lo podemos considerar un amigo del programa, ya ha participado más de una vez, Yo, y esperemos que yo me vuelva a siento, participar. Y sin seguiremos con ninguna estos duda, temas. soy parte del programa. Un abrazo grande. Igualmente para usted, el doctor Rodrigo Goñi con nosotros y bueno, muy amablemente nos explicó en qué está la comisión del futuro, que en definitiva ya es la comisión del presente, y bien nos explicó también algo interesantísimo, que es un grupo multidisciplinario o interdisciplinario también, entre científicos, biotecnólogos, la bioética también está presente, emprendedores, distintos grupos sociales y por supuesto los parlamentarios que están tomando nota de todos estos desafíos para ir en rumbo a una legislación que sea ayornada, que esté a los tiempos en materia educativa, en materia de relaciones laborales, en definitiva, que es la relación entre empresarios y trabajadores. Bueno, todo eso lo vamos a ir siguiendo en este programa. Hablando de cambios, hablando de institucionalidad, ¿qué es lo que hace en definitiva al palpitar, al vibrar de una república, de un Estado de Derecho? Es precisamente el marco jurídico, lo que se va legislando, lo que se va aprendiendo, lo que el legislador aprende, consulta y luego legisla. Eso, digamos, en el mejor de los casos, ¿no? En el caso, digamos, ideal, como tendría que ser, ¿no? En el plano de la racionalidad. Y por supuesto que hay legislaciones que a veces están manejadas por ciertos intereses, hay lobbies legislativos, lo hemos visto en estos años precedentes con diseños legislativos que no responden a las necesidades que la sociedad uruguaya tiene. Pero parece que todo esto viene cambiando, está rumbeado hacia un perfil muchísimo más racional, y en ese sentido ocurrió un gran cambio legislativo en el Uruguay. Se llama Ley de Urgente Consideración. Esa ley es un instrumento legal de una magnitud importante, estamos hablando de más de 500 artículos, que fue muy discutida, que fue muy deliberada y que respondiendo a los preceptos de la Constitución de la República, bueno, por el proceso que contempla la Constitución, se llega a legislar entonces esta ley que viene a ser algo así como determinados apuntes correctivos o correctores de aspectos legislativos que el Uruguay tenía en el debe, que estaban quedando atrás, que estaban en un pasado, que estaban en una realidad que ya no existe y que había que actualizar un montón de institutos. En derecho se le llama instituto, digamos que un organismo o un orden jurídico que contempla un ítem determinado. Por ejemplo, la seguridad pública. ¿Cómo legisla la ley de urgente consideración? El Instituto de la Seguridad Pública. Imagínate todo ese universo. En seguridad pública nos está hablando no solo de la policía, nos está hablando de todo el Ministerio del Interior, cómo se organizan los operativos policiales, la logística operativa, cómo se organiza la autoridad policial, cuáles son sus funciones, cómo se distribuyen esas funciones, pero también el sistema carcelario. Hay que modificarlo. ¿Qué sistema carcelario queremos los uruguayos? Bueno, todo eso está planteándose dentro de esta ley, que es algo así como una ley madre que habilitaría a leyes interpretativas que van puntualizando distintos aspectos de esto que te menciono. Vamos a hablar respecto a este enorme tema, como lo venimos haciendo ya desde el comienzo del programa en este año 2021, y lo hacemos con muchísima fortuna, porque contamos nada más y nada menos que podemos decir ya con nuestro amigo, un gran amigo del programa, como lo es el doctor Rubén Flores Dapkevicius, abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, docente grado 3 en Derecho Constitucional y asesor letrado de Cámara de Diputados. Imagínate que estamos hablando con alguien que tiene muchísima autoridad en este tema, que ha publicado, bueno, sendos libros, acaba de publicar hace poco un gran trabajo también editorial en materia jurídica, es consultor nacional e internacional. Vamos a conversar con él hoy respecto a un tema que ya lo conversamos, pero vamos a hacer un repaso. ¿Qué significa darle ciertas potestades que no tenía a la policía? ¿Y por qué algunos dicen, especialmente la oposición, que eso da lugar a una policía que cometa abusos policiales? Se habla, por otro lado, del gatillo fácil con el tema de la legítima defensa presunta. Pero vamos a ir a un tema puntual. Vamos a ir a la posibilidad que hoy la policía tiene de perseguir a una persona o de incluso pedirnos documentación. Vamos a hablar de eso ya en un ratito con el doctor Rubén Flores de Arquevicius. Quédate ahí
porque en este enorme tema que es motivo, será o será motivo de referéndum, tenemos que saber en dónde estamos.